Bienvenidos a esta breve presentación sobre el Cardenal Newman. Soy el Padre Juan Rodrigo Vélez. Quería compartir con ustedes la alegría que hemos recibido el 31 del mes de julio de este año 2025. El Papa León XIV ha dicho que va a declarar a San John Henry Newman como doctor de la Iglesia. Saint John Henry Newman será el doctor número 38 de la Iglesia, después de los más recientes nombramientos de Santa Hilgarda de Bingen, San Ireneo de León, San Juan de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús. Los doctores de la Iglesia son aquellos santos que por sus profundos conocimientos religiosos, teológicos, sirven como maestros autoritativos en la Iglesia, maestros eminentes de las verdades de la fe. Y ciertamente Saint John Henry Newman califica como uno de estos grandes doctores. Saint John Henry Newman, como algunos saben, nació en el año 1801 en Inglaterra, en Londres. Estudió en la Universidad de Oxford, donde sobresalió y empezó a enseñar. Y después de muchos años de estudio, de oración, estudio sobre todo sobre la historia de la Iglesia y de los dogmas, en el año 1845 se convirtió a la Iglesia Católica. Al poco tiempo fue ordenado sacerdote católico en Roma y regresó a Inglaterra a comenzar lo que se llama el oratorio de San Felipe Neri, algo que había comenzado en el siglo XVI San Felipe Neri en Roma. Los sacerdotes del oratorio se dedican a la formación de los laicos y a promover la santidad en el mundo. No son religiosos, pero viven en comunidad. Saint John Henry se dedicó a esto y luego fundó la Universidad Católica de Irlanda, en Dublín, y después de algunos años volvió a tiempo completo a Birmingham, Inglaterra, y allí fundó un colegio, The Oratory School, que aún continúa, aunque en otra localidad, y se dedicó a esta labor y luego a sus estudios y escritos, escribió muchos libros. Es un gran santo que nos enseña, entre otras cosas, que todos estamos llamados a la santidad, lo que luego San José María Escrivá predicó, promovido por el Señor, y luego otros santos como San Juan Pablo II, la llamada universal a la santidad, que fue proclamada de modo magistral en el Vaticano II. Y Saint John Henry Newman en particular, así como antes San Felipe Neri, San Francisco de Sales y luego San José María Escrivá, enfatizaban que los laicos, todos y los laicos están llamados a la santidad y necesitan formarse en la fe, crecer en la fe, para vivirla y para dar testimonio en el mundo de que Cristo es nuestro Redentor, nuestro Señor. En lo que sigue de esta breve presentación, quería anotar algunas de las consecuencias que puede tener esta declaración del Papa, próxima declaración del Papa León XIV sobre Newman. La primera será que Saint John Henry Newman se celebrará con su misa, la misa en honor del santo, cada año. Actualmente solo se hace en el Reino Unido, porque él vive en Inglaterra, pero una vez que se ha declarado la Iglesia, pasa al calendario universal de la Iglesia. Es decir, muchas personas darán gloria a Dios honrando a Saint John Henry Newman. En segundo lugar, Saint John Henry Newman, quien habló tanto de la santidad, de vivir como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, nos invita a la amistad con el Señor. De modo que al ser declarado doctor de la Iglesia, muchas personas van a conocer sobre Newman, o conocer más sobre Newman, y entonces van a querer profundizar en ese trato con Dios, en esa amistad con el Señor.
Por otro lado, es de esperar que, así como en su vida muchas personas, y después de su muerte, muchas personas se convirtieron al catolicismo estudiando sus escritos. Por ejemplo, el escrito que se llama El desarrollo de la vida cristiana, perdón, El desarrollo del dogma cristiano, un libro que él acabó de escribir o dejó de escribir para convertirse. Un libro que realmente no fue terminado, pero luego fue publicado. Muchos se han convertido leyendo este libro y también leyendo otros de sus escritos, la Apología Pro Vita Sua, que es su biografía intelectual. Bueno, es de esperar que ahora, al ser declarado de la Iglesia, otras personas se van a interesar en leer sus escritos y muchos de ellos llegarán a conocer la fe católica y a formar parte de la Iglesia Católica. Especialmente diría yo en Inglaterra. Inglaterra, donde él vivió la mayor parte de su vida, o prácticamente toda su vida. ¿Qué otras cosas podemos esperar? Bueno, concretamente en Estados Unidos, donde vivo yo, es de esperar que los jóvenes universitarios que van a los Newman Centers, que son las capellanías universitarias en muchas universidades públicas, se llaman Newman Centers, llevando el nombre de Cardenal Newman. Es de esperar que en esos centros o capellanías se den seminarios, conferencias y haya grupos de estudio para estudiar un aspecto de las enseñanzas de San John Henry Newman. Y así, de este modo, muchos jóvenes crecerán en su fe y muchos descubrirán su llamada, la llamada que Dios les tiene en la vida, sea cual sea, el matrimonio, al sacerdocio, a la vida religiosa o algún servicio como laicos célibes en el mundo. Claro, todo esto depende, tanto las conversiones como el crecimiento de la fe de los jóvenes y de tantas personas, depende de lo que los obispos y los fieles hagamos para dar a conocer la vida de San John Newman. Y a esto digo que es importante que en el mundo hispanoparlante, se conozca más sobre este gran santo que tiene mucho que decir al mundo de hoy. Él habló mucho del papel de la conciencia bien formada. Él habló mucho de la armonía entre la ciencia y la fe y tantas otras cosas. Y para esto debemos nosotros aprender más de él, leer sobre él. Hay buenas biografías, una de ellas en español de don José Morales, St. John Henry Newman se llama. Y también están muchos escritos de Newman traducidos al español, especialmente por un amigo mío, Víctor García. Se pueden encontrar, por ejemplo, los sermones parroquiales de Newman, traducidos por Víctor García. De hecho, les quería mostrar, ya para acabar, este libro, este volumen, es el volumen 1 de los sermones parroquiales de Newman. Hay 8 volúmenes. Él los escribió, los predicó y los publicó después, en los años 1830. Y esta edición es del año 1840, me la dio un amigo. Y estos días he estado leyendo un poco de nuevo esos sermones maravillosos que nos invitan a esta cercanía con Dios. De hecho, el primer sermón en el volumen 1 se llama, es sobre la santidad. Y nos invita a este amor a Dios con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Pues acabo esta presentación invitándoles a que lean sobre Newman o artículos que están en la red en español, porque Newman no es solo un santo para el mundo inglés, anglosajón, es un santo, va a ser un doctor de la Iglesia, de hecho ya lo es, pero será proclamado doctor de la Iglesia, para toda la Iglesia, por sus enseñanzas, por sus muchas enseñanzas maravillosas sobre el papel de los laicos en la Iglesia, sobre la santidad, sobre los estudios universitarios. Demos gracias a Dios por esta próxima declaración de San John Henry Newman como doctor universal de la Iglesia, y pidámosle a San John Henry Newman que nos ayude a nosotros a amar más a Dios y a saber acercar muchos otros al Señor,
por medio del estudio de la palabra de Dios, por medio del estudio de las enseñanzas de la iglesia. Dios les bendiga.